Bienvenidos a Momento Literario. Un momento de contar una nueva historia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Momento Literario, que llega gracias a Radio Sol de los Andes y al Club de Lectura Juliaca. Este espacio es para hablar sobre libros y más libros, y así como también compartir con ustedes, amigos oyentes, el libro y la temática que hemos traído en esta ocasión. Para ello también nos están acompañando tres grandes amigas lectoras. Ellas son del Club de Lectura Juliaca, con la cual vamos a hacer que este diálogo sea enriquecedor, formidable y también de aporte para la sociedad, para toda la comunidad de nuestra querida Juliaca, región Puno y a nivel nacional, quienes nos están escuchando. Y un gran gusto y también agradecer por la sintonía que será a Momento Literario. Bien, vamos a pasar, voy a ceder la palabra a cada amiga que está acá ya en Radio Sol de los Andes. Ellas son Rosalind Sánchez, Jenny Pari y Nayeli Seji. Bien, vamos a iniciar con Rosalind Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y es grato honor que estés con nosotros en Momento Literario. Buenas tardes, Jaime y público oyente. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Rosalind. ¿Qué tal? ¿Cómo te va el día? Bien, espero que el público oyente también esté yendo bien. Tenemos también aquí a Jenny. Hola Jaime, hola chicas, hola con todo el público que nos escucha a través de esta sintonía. Bueno, empecemos de una vez con el momento literario que tenemos mucho por comentar. Claro, estamos ansiosos de hablar del libro que vamos a tratar. Y también para esta ocasión nos acompaña nuestra estimada y querida amiga Nayeli Seje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenidos a Momento Literario. Sí, buenas tardes con todos el público oyente. También estoy muy emocionada por la obra que vamos a narrar a continuación y la biografía de nuestro orador literario, John Stein, uno de nuestros autores que hemos seleccionado para esta ocasión, y vamos a hablar de John Steinbeck con la obra. ¿Qué obra vamos a hablar, Jenny? Coméntanos. De ratones y hombres. De ratones y hombres, Premio Nobel de Literatura. Pero ante ello quiero enfocarme y quiero que también nos enfoquemos conociendo al autor que vamos a tratar, la vida del autor, cómo ha transcurrido ese proceso, cómo se ha hecho escritor y qué trascendencia ha tenido a lo largo de su vida y qué legado nos está dejando en nuestra actualidad. Para eso nos va a dar a conocer la vida, la biografía del autor norteamericano Premio Nobel de Literatura. Adelante, Rosalind. John Ernest Steinbeck. Nació el 27 de febrero de 1902 en Salinas, California. Nació en una familia de clase media. Su padre, John Ernest, quien era tesorero del condado, y su madre, Olive Hamilton, quien era maestra. Desde una edad temprana, Steinbeck mostró interés por la escritura y durante su infancia disfrutaba leyendo libros de aventuras y explorando los campos y bosques de los alrededores. En su adolescencia trabajó en ranchos, granjas de la región, una experiencia que influiría profundamente en su obra posterior. Después de graduarse en la escuela secundaria, asistió a la Universidad de Stanford. Pero nunca se graduó, ¿no? Es lo más curioso. En lugar de eso, después de ello también se mudó a Nueva York para seguir su pasión por la escritura. Él luchó financieramente mientras intentaba hacerse como escritor, ¿no? Entonces él trabajó en una serie de empleos temporales y se sumergió en la vibrante escena literaria de la ciudad, lo cual en 1929 publicó su primera novela, Cup of Gold, que recibió muchas críticas mixtas, ¿no? Sin embargo, fue su obra maestra, Las uvas de la ira, en 1939, la que lo catapultó, se podría decir, ¿no?, a la fama internacional, puesto que esta novela trataba acerca de unos migrantes, ¿no?, durante la depresión, lo cual también ganó un premio, ¿no?, y se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia social. A lo largo de su carrera, Steinbeck exploró una amplia variedad de temas en su escritura, desde la vida en el Valle de las Salinas hasta la experiencia de los marineros en el Mar de Cortés.
Él también tenía la capacidad para poder capturar, ¿no?, los detalles de la vida cotidiana. Lo convirtieron en uno, eso también lo convirtió, ¿no?, en uno de los escritores más queridos de Estados Unidos. Bueno, yendo a su ámbito personal, Steinbeck estuvo casado 3 veces y tuvo 2 hijos. Su vida estuvo marcada por la tragedia y el conflicto, al igual que sus personajes dentro de la historia que cuenta, ¿no? Murió el 20 de diciembre de 1968 en Nueva York, dejando un legado perdurable en la literatura estadounidense. John Steinbeck sigue siendo, ¿no?, recordado como un escritor que dio voz a los marginados, se podría decir, y cuyas historias siguen resonando con la humanidad en la actualidad. La vida de John Steinbeck, marcado por sus vivencias en las haciendas, ¿no?, en el sector rural de Norteamérica, en donde él ve cómo migrantes van viniendo de diferentes partes del mundo hacia este país que está plagado por la discriminación, por la confrontación, alienación, la pobreza más que todo, en donde él se forma en un momento de crisis. Recordemos el crack del 29, en donde va a ser un punto culminante para la población norteamericana. ¿Hay algo también que puedas también, Jenny, agregar frente a la vivencia del escritor norteamericano? Bueno, sí, ¿no? Hay ciertos datos curiosos que hablamos acerca del escritor. Como bien lo recalcó Rosalind, hay su obra conocida como Las uvas de la ira, y lo que tiene en común en todas sus obras publicadas de repente, o en la mayoría de sus obras, es en el mensaje que trae como experiencia vivida en lo largo de su tiempo, en un momento de su vida, ¿no? En la época donde habría la migración de los trabajadores, y básicamente el mensaje parte también de ahí, ¿no? En la base de sus libros, ¿no? Con la migración y todas las enseñanzas que nos dejan a ver. Es un dato muy curioso en el que pocos autores reflejan, y que es muy relevante saberlo también, ¿no? Es una inspiración de que tiene desde su niñez, desde su propia vivencia, ¿no? Que nos quiere reflejar, y que por ahora, actualmente, nosotros lo sabemos de forma indirecta leyendo sus obras. Claro, efectivamente, las vivencias que marca John Steinbeck y cómo va a influir en sus letras. Nayeli, ¿qué mensaje también de ahí nos da el escritor en su vida? Nayeli. Bueno, pues alrededor de toda su vida, pues se sabe que viajó, ¿no? Y que al momento de llegar a un lugar, al extranjero, le cortaron el apellido por parte de su abuelo, y que por esa razón es que no, en una parte de su historia, de su biografía, dice que no pudo conseguir trabajo muy fácilmente en algo que para él sea más productible, que solamente encontraba trabajos en granjas o ayudando. Y en los tiempos libres en los que él tenía libre, podía estar escribiendo, y un dato que le gustaba era que tenía todos los lápices acortados al mismo tamaño, y utilizaba todos los lápices al mismo tiempo hasta que estén en el mismo tamaño. Después terminaba de utilizar los lápices y los afilaba uno por uno. Ese era su pasatiempo favorito. Vaya, un dato curioso, un hecho anecdótico para que él pueda, ¿no?, escribir las obras. Y sí, algo que me hace recordar, Nayeli, es sobre también el apellido de la procedencia alemana de sus padres, ¿no?, y que eran también migrantes que vinieron a Estados Unidos. Bien, amigos, esto ha sido la vida de John Steinbeck, escritor norteamericano. Nació en el año 1902 en California. Un gran escritor que vamos hoy a abordar una de sus obras que nos llama mucho la atención, y de hecho que para esta ocasión hemos seleccionado, como dijimos hace unos momentos, de Ratones y Hombres, una de las obras y novelas cortas. Lo bueno de esto es que es digerible, amigos oyentes, muy digerible, apetitoso, incluso no te vas a despegar leyendo. Esto es lo que pasa cuando un lector está inclinado hacia las lecturas. Y vamos a invitar para esta ocasión a nuestra amiga Jenny Pari para que nos pueda dar el resumen
de ratones y hombres para que nuestros amigos puedan estar al tanto y saber de qué trata de ratones y hombres. Sí, Jaime, de Ratones y Hombres es una obra publicada por el autor. Se publicó en el año 1937 y es una de las obras más importantes de la literatura norteamericana, ¿no? Esta obra te engancha desde principio a fin. Es una serie de emociones en las que tú apenas lo lees, recurres a escuchar a distintas... estás dispuesto a vivir distintas experiencias de acuerdo a las emociones, ¿no? Básicamente, en el resumen de esta obra, que es menos de 100 páginas, nos habla acerca de dos personajes principales. Estos dos personajes principales son George Milton y Lenny Small, ¿no? Son dos hombres cuyas personalidades son totalmente opuestas, ¿no?, a la realidad. Diferentes como cualquier persona se puede sentir identificada, tanto sea con George, tanto sea con Lenny, ¿no? Tenemos a George por un lado, que es un hombre aparentemente listo, elocuente, pero al otro extremo tenemos al otro personaje que es Lenny Small, que es un personaje con apariencia ruda, es fuerte, es grande, ¿no? Y tosco, pero tiene limitaciones en cuanto al pensar, en cuanto al actuar, ¿no? Estos dos personajes en una historia nos cuentan en esta historia en el que los dos son hombres que en esa época están pasando por una dificultad, el hecho del mismo empleo, ¿no?, de conseguir un trabajo en el que tengan que pagarles y juntar. Y también lo más curioso es que también, como otras personas, estos dos personajes también involucran a distintos sueños que tienen a alcanzar, ¿no? Estos dos personajes se involucran en una serie de una travesía, un viaje en el que tienen que estar juntos los dos para poder conseguir un sueño logrado que tenían en común, ¿no? A lo largo viajan a distintos lugares con en fin de buscar un trabajo. El trabajo como granjero en distintas granjas donde puedan mediante su trabajo conseguir algo de dinero para que puedan cumplir el sueño que tenían los dos. El sueño que tenían los dos era tener un pedazo de tierra, una casa, una huerta y lo que decían, ¿no?, un campo de alfalfa con bastantes animales para que ellos puedan ser dueños de todo eso, ¿no?, para que puedan gobernarlo y para que puedan decidir cuándo trabajar o no. Un sueño tal vez que en ese entonces es difícil de conseguir, ¿no?, por la circunstancia que el mismo autor narraba y en esa época, ¿no? A lo largo, Lenin y George pasan travesías, pasan de granja en granja buscando ese empleo, ¿no? Al final deciden ir hacia una granja para conseguir un trabajo en el que van a ser cargadores de cebada y ¿no? Se dejan el carro que los iba a destinar a esa granja donde iban a llegar, les deja a 10 millas, ¿no? Así refiere el relato. 10 millas, lo que es bastante. Tuvieron que caminar día y noche hasta conseguir llegar hacia el empleo. Cuando llegan a la granja, se encuentran con distintos personajes que nos comentan también en la obra, ¿no?, con distintas personalidades y que pasa una serie de sucesos, ¿no? Entre ellos hay distintos personajes como Candy, Slim, Wheat, Curley, que era el hijo del dueño de la granja, ¿no? Entonces, distintos personajes se entremecen, se juntan para convertir en esta historia, ¿no? George y Lenin paraban juntos, ¿no? Lenin, por ser tosco y por ser rudo, no podía valerse por sí mismo, ¿no? Entonces George decidía en ese entonces hacer las cosas por él, decidía hablar, decidía presentarse ante el amo de la hacienda o de la granja, ¿no?, para presentarse como trabajadores. George le dice a Lenin que no hablara para nada, que no hablara en lo absoluto, porque temía que Lenin vuelva a cometer algún error con hablar
y que puedan expulsarlos de la granja y quedar desempleados y no poder conseguir el sueño, ¿no? Lenin era un tipo en el que olvidaba todo lo que tenía que hacer o que le decían, ¿no? Y solo recordaba ciertos puntos o ciertas cositas, ¿no? Entonces con este fin entonces Lenin quedó en no decir nada, ¿no? Para no meter en problemas a George, ¿no? Y que puedan lograr y juntar dinero, ¿no? A lo que perseguían ellos eran $100 por lo menos, ¿no? Para que puedan comprar su tierra, su pedazo de tierra, lo que aspiraban, ¿no? En ese entonces. Pasa una serie de cosas, cada personaje involucrado, y Lenin llega un momento en el que Curly, que es el hijo del amo, ¿no? Es un boxeador, ¿no? Un boxeador que busca siempre pleitos, ¿no? Entonces, al ver el físico, al ver físicamente a Lenny, decide provocarlo, ¿no? Entonces, Lenny, por más que se le advirtió por George que no lo moleste, que no se mete en pleitos para que no lo echen de la granja, Lenin llega a responder a esto, ¿no? A esta provocación, y se produce una querella, una pelea entre ambos personajes. El dato de esto es que Curly al final no logra su cometido, resulta dañado por Lenin, que queda con la mano destrozada. Junto con todos los trabajadores llegan a auxiliar a Curly, ¿no? Y Curly a su vez pues tenía a su esposa, ¿no? Que era una mujer, según lo que describe, era una mujer muy bonita, que aspiraba a muchas cosas más, y que ella pues no buscaba en los distintos personajes tener algo que fuera de lugar con su esposo Curly, ¿no? Esta mujer era una mujer que obviamente causaba asombro entre los personajes, ¿no? Y que también sabía que podía meter conflicto, ¿no? Entre ellos, ¿no? Llega un momento en el que Curly, Lenin, que es el personaje, menciona el sueño de George y George y Curly que tenían planeado, que era el de comprar un pedazo de tierra, una casa, criar conejos. Esto lo va mencionando a los distintos personajes, y en una de esas llega a comentarle a la esposa de Curly, ¿no? Mientras todos estaban jugando con la herradura, lo que era común en esa época, ¿no? Llega a comentarle a la esposa de Curly. La esposa, bueno, intenta hablar con Lenin, por más que Lenin le dijera que no quería meterse en problemas, que no quería hablar, porque era una advertencia, que le habían dicho que no hable con nadie, ¿no? Para que no meta en conflicto, ¿no? Entonces, desde el personaje de Lenin, llega un momento en el que le dice que no quiere hablar, y la esposa de Curly logra el cometido, ¿no? O sea, logra entablar una conversación aparentemente normal, ¿no? con Lenin. Y llega un momento en el que Lenin hace sin quererla, pues, ¿no? Llega a apretarla, ¿no? O sea, apretarla. Esto es un dato muy curioso, porque la historia lo cuenta, el libro lo cuenta muy a base de relato, lo cuenta muy muy explícito, muy muy bonito, en el que la esposa de Curly, conversando con Lenin, la esposa de Curly le deja entrever, ¿no? Que tiene un cabello muy bonito y que si quisiera tocarlo, entonces pone la mano de Lenin en el cabello de ella misma, ¿no? Entonces las manos de Lenin son grandes, son toscas, y él, sin querer, entonces empieza a presionarla y se enredan las manos en sus cabellos. La esposa de Curly empieza a gritar,
empieza a decir que la suelte, y Lenin asustado, 12 ¿no? y 28. Asustado porque piensa que estos gritos iban a ser escuchados por George y no quería darle más molestias a George, no quería que los boten. Entonces lo que hace es taparle la boca, ¿no? Y entre eso, con la fuerza que tiene Lenin, como el personaje que lo describe, entonces la llega a apretar tan fuerte que logra estremecerla, ¿no? Que logra estremecerla y la silencia, pues, ¿no? Hay una muerte ahí de la esposa de Curly. En ese momento la desesperación de Lenin como el personaje se vuelve muy desesperado, tiende a huir, y los demás personajes se dan cuenta de lo sucedido, ¿no? Van a mirarla, y pues ya sin vida la esposa de Curly, sospechan directamente que ha sido Lenin, ¿no? Por el antecedente de repente que tenía en los hechos pasados. Tratan de buscarlo, lo buscan, pero anteriormente Lenin recordó lo que George le había dicho en su momento, que iba a ser que si pasaba cualquier cosa, vaya Lenin hacia los matorrales y se esconda ahí, que se esconda y que George lo iba a alcanzar, ¿no? Lenin, haber recordado esto, va hacia los matorrales, se esconde, pero George con los demás personajes van a buscarlo, van a buscar a Lenin y pues tratan de ubicarlo para matarlo, ¿no? Tenían ese fin todos, matarlo. Y obviamente George tenía que ir para que no sospechen que George también tenía que ver en eso. Esto ya es parte del final de la obra, en el que Lenin, escondido en los matorrales, empieza a ver a su tía Clara, 12 empieza a ver y 30. también a los conejos que tanto admiraba, ¿no? Y fuera de eso, George y junto a los personajes encuentran George primeramente encuentra a Lenin, ¿no? Y decide él mismo apuñalarlo, ¿no? Con una pistola, ¿no? Entonces es un final muy, muy interesante, es un final que de repente nadie ha previsto que pasaría, pero carga una serie de emociones, ¿no? Es el final de este resumen de esta obra de Ratones y Hombres. Algo importante que dijiste es carga una serie de emociones para quienes hemos leído. No nos esperábamos la final de esta obra, incluso causa cierta lágrima cuando uno lee al final, ¿no? Así es, amigos, las obras literarias nos produce emociones cargadas, tristezas. ¿Por qué lo hizo Maurice? Y eso vamos a examinar después del programa comercial. Ya retornamos en Momento Literario. Ya regresamos con Momento Literario. Continuamos con Momento Literario. Retornando a su programa Momento Literario, de hecho hemos compartido el resumen a la cual creo que todos hemos sintonizado en una carga de emociones que nos producen como lectores. Este fondo musical creo que está para la ocasión del tema, ¿no? Porque es algo nostálgico. ¿Qué opinas, Rose? Sí, la verdad sí, con el final que, bueno, no me lo esperaba en lo personal, ha sido muy trágico y sí. Un momento trágico, pero vamos a ir por temas. Uno de los temas que yo quiero compartir con ustedes, amigos lectores, y también nuestros amigos oyentes, es la soledad, que es un punto clave para que empecemos a hablar. Pero antes de ello, haciendo hincapié, nos acompaña nuestro querido y amigo Freddy, que ya está en emisoras de Radio Sol de los Andes, y en la cual también vamos a cederle la palabra para que se pueda para que puedas dar unas palabras a nuestros amigos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Él es presidente del Club de Lectura Juliaca. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime, y al público oyente, y a todo lo que está en la mesa, ¿no?, de conducción.
Y sí, una obra, como dije anteriormente, una obra muy emotiva, una obra que te genera muchas emociones y también bastante anhelo a aspirar a algo, ¿no? Algo que no sabes si a futuro va a ser concretado o tal vez solo frustrado. Tantos hemos vivido de anhelos, ¿verdad, Freddy? Tantos tenemos anhelos, algunos cumplidos y otros, lamentablemente, es lo reversible. Yo creo que todo ser humano o toda persona que viene más que todo de esa casta humilde, Sol de los Andes, tiene anhelos por qué luchar y sabemos que todo ese camino es muy complejo, ¿no? Y en esta obra de Ratones y Hombres creo que nos muestra eso, ¿no? Nos muestra el camino que de esas personas que poco a poco van luchando, esas personas que, como dicen, no tienen un lugar donde pertenecer. Y prácticamente esta obra a mí me ha cautivado, ¿no? Más que todo por el título. O sea, el título es muy curioso porque de Ratones y Hombres. ¿Qué te puedes imaginar de este título, Jaime? De Ratones y Hombres. Yo pensé a un inicio que iba a ser que, no sé, el rata lo interpreto como ladrón, ¿ah? Y hombre, sí, era una obra policial para mí, ¿no? Pero después fue todo lo contrario. Pero al fin y al cabo no encontré un mensaje claro, solo era una idea preconcebida de lo que tenía antes de leer. Sí, gracias Freddy una vez más por tu participación en este programa, en esta edición de Momento Literario. Ahora sí, vamos de lleno al tema. Acotando lo que dijiste sobre el título, Freddy, de Ratones y Hombres, yo antes de leer tenía idea de que era un libro de automotivación, ¿no? Por los ratones. Pero después... La paradoja de eso, el camino del ratón, no seas rata, ¿no? En la economía. Sí, también. Bueno, continuando, vamos al otro punto que es... Soledad. La soledad, que también se ve dentro de la historia. ¿Qué hablamos sobre soledad? ¿Cómo ustedes interpretan dentro de la obra? ¿Qué es lo que les produce con los personajes? ¿Cuál es un tema importante que ven ahí dentro de la soledad? ¿Cómo se maneja, Jenny? Yo creo que es un sentimiento, bueno, ¿no? Es un sentimiento que está muy reflejado, sobre todo en cada uno de los personajes, pero yo siento que más en Lenin, el personaje de Lenin. Él, por su historia, demuestra, ¿no? Que es un hombre en el que tiene la necesidad de estar siempre acompañado con George. Pero si analizamos todos los personajes de la obra, en sí todos los personajes tienden a ese sentimiento, ¿no? O sea, todos sienten un vacío de soledad, pero es raro incluso encontrar, como dice uno de los personajes, encontrar a George y Lenin juntos, porque, bueno, eso lo describen ahí, se ve raro, dicen, ¿no? Pero la mayoría de ellos pasan solos, ¿no? Y creo que también es un sentimiento de mucha enseñanza para quien lo lee también, ¿no? Porque se puede identificar con cada uno de estos personajes. Si todos los personajes viven solos, anteriormente hayan tenido una familia, pero que a lo pasar de los tiempos ha ido esto decayendo en un solo individuo, y ese solo individuo hacía sus actividades aisladamente, y eso se habla dentro de la obra. Rose, algo también que podamos hablar sobre la soledad. Sí, que como Steven, el creador del libro, ¿no? Cuenta que cómo muestra la soledad, o sea, cómo la soledad puede afectar a las personas, ¿no? No solo y conducirlas a la desesperación. No solo la soledad física, sino también la soledad emocional, ¿no? De no poder conectar con otra persona o mantenerse en un aislamiento total. Creo que hoy en día también eso se ve, ¿no? En las personas que se aíslan o se parecen los introvertidos, ¿no? Ya, una diferencia entre soledad física y emocional, ¿qué haces comparación en eso? ¿Nos puedes explicar acerca de ello? Ya, la soledad física es que cuando estás solo, ¿no? Te encuentras solo, te aíslas de las personas, y la soledad emocional sería, no tanto soledad emocional, sino soledad en la parte de conectar con otra persona emocionalmente. En la conexión. Sí. ¿Crees que ha habido esa falta de conexión entre las personas, entre los protagonistas y los personajes de la obra? Sí ha habido. De hecho, Cross es el estable, ¿no? El quien lucha contra la soledad debido a su estatus social y racial en la historia.
Todos eran vulnerables, eran pobres, necesitados, ¿no? Que viajaban, eran personas itinerantes, digámoslo así, ¿no? Sí, eso. Errantes que no tenían un lugar fijo, y esto se desarrolla en la crisis del crack del 29, donde las personas se trasladaban de un lugar para otro para buscar nuevas oportunidades. Freddy, respecto a uno de los temas que estamos hablando, ¿qué personaje dentro de él también te ha cautivado con respecto a la obra? Respecto a la obra, creo que el autor nos trata de mandar ese mensaje, ¿no? Entendamos que el autor es muy, esta obra es muy, sería dramática y a la vez también realista, ¿no? Usa elementos históricos para contar esta pequeña narración. La soledad yo creo que representa en todos los aspectos, tanto de los protagonistas y en las personas que intervienen en la granja, ¿no? Como Claude, como Ligero. ¿Por qué? Porque en esa época mayormente los trabajadores eran migrantes, algunos incluso eran fugitivos, como lo son en el caso de Lenin y George, que se escapan de su anterior trabajo, ¿no? Por causas X, digamos. Ya, entonces la soledad muestra, en Lenin se muestra más evidente, yo creo. ¿Por qué? Porque no conecta con la sociedad. Difícilmente se mezcla, ¿no? Socialmente, por eso puede socializar con otras personas, ¿no? Por eso George dice que no hable, ¿no? Porque simplemente Lenin no tiene esa capacidad de ser social. Sol de los Andes. Pues donde único que se siente, no solo, digamos, entre comillas, es con George, ¿no? Donde prácticamente es como un hermano, creo, para él, ¿no? Hay algo que quiero también aclarar o hacer hincapié, porque también recordemos que dentro de esa obra Lenin sí tiene contacto, mantiene diálogo con ciertos personajes como Sleep, como Wheat, y entre otros, ¿no? Y eso para él sería soledad al tener esos contactos, ya que vive reprimido, porque vive reprimido por su condición, ¿no? De Lenin mismo, ¿no? Porque él difícilmente, si no se halla con George, creo que difícilmente ¿no? Buscaría esa socialización, porque él al inicio de la obra menciona, ¿no? Si yo estaría solo, viviría en las montañas, viviría en una cueva. Entonces ahí te ve claramente que él busca eso, para no interferir mucho en George. Creo que esa conexión que dices es gracias a que está con George, porque Lenin se siente protegido, o se siente que él siempre lo va a apoyar, ¿no? George, ¿no? Claro. Eso es un apoyo muy grande. Por eso creo que el autor hace un ejemplo claro de que cómo se puede contar una historia basándose en dos amistades, ¿no? Y poco a poco va desarrollando la historia y ya se vuelve no solo dos amistades, ese sueño común de un anhelo de buscar esa tierra. Casi al final de la obra nos muestra cómo ese anhelo se convierte en comunidad, ¿no? Porque Klopp se une, muchas personas más cuando cuentan su sueño, muchas personas suman, ¿no? Entonces hay un claro ejemplo de esa comunidad, ¿no? Que quieren crear, como yo lo digo, una utopía imaginaria, ¿no? Un pensamiento. Algo también que me hace recordar, Freddy, cuando dices es que sí, estaba al cuidado de George, y George era pues un hombre preparado, inteligente, y que siempre se ingeniaba para sacarles de apuro, porque de hecho Lenin era un hombre, por decir, torpe, pero torpe ingenuamente, no lo hacía con mala intención, ¿no? Ingenuamente, pero eso comprendía. Incluso yo se desfogaba con su amigo, ¿no? Lenin, oye, pero eres así, pero al final y al cabo, ¿de qué reniegas tanto? Me puedo ir solito a vivir, ¿no? No te puedo causar tantos problemas, pero también de nuevo yo pone en su pensamiento y dice, vuelve a calmarse, ¿no? Igual te dice, te necesito, ambos nos necesitamos. Entonces esa configuración entre que hay amistad, hay química entre ambos. Nayeli, también tu comentario acerca de la temática de soledad. ¿Qué es lo que te produce? ¿Qué sentimientos encontraste al leer la obra? Bien, algo que quiero decirles primeramente es que de la soledad, como dicen, el personaje en Lenin sí se sentía, o sea, se puede sentir solo, ¿no? Porque como era una persona un poco torpe, no podía un poco dejarse entender. George lo entendía de vez en cuando y él le decía que se calle, porque simplemente no podía expresarse muy bien, y como se le olvidaban las cosas, lo dejaba de lado. Yo creo que el momento que te dicen que tú te calles, yo creo que es porque no eres lo suficientemente eficiente para esa conversación o algo así, ¿no?
yo puedo decir que eso, pues la soledad para él. Se olvidaba de todo, ¿no? Y que mejor ¿cómo digan? No me hagas algo mal, ¿no? No hagas un acto que después nos estemos arrepintiendo y estemos huyendo de un lugar a otro. Eso es lo que también dice George, ¿no? Su amigo. Entonces, en la cual se asiente, pero hay veces se le olvidaban las recomendaciones, ¿no? Bien, amigos, es una de las temáticas, la soledad, ¿no? El aislamiento físico, emocional. Ahora hablemos de la amistad que había entre Lenin y George. Hablemos de esa amistad que sí configura un importante espacio dentro de esta obra. Jenny, coméntanos. Yo creo que la amistad entre George y Lenin es un reflejo de cualquier otro tipo de amistad que podemos vivir hoy en día, ¿no? Como al inicio había empezado con este resumen diciendo que ambos tenían personalidades distintas que complementaban. Incluso en la obra mencionan que, entre diálogos mencionan, yo te tengo a ti, tú me tienes a mí, ¿no? Y ese era uno de los diálogos que mencionan entre ellos dos para mantenerse juntos, ¿no? Este mensaje que traen de la amistad, a mí particularmente me ha gustado hasta cierto punto, ¿no? Es un mensaje muy bonito en el que ambas personas con distintas personalidades se complementan entre sí, porque ambos tienen virtudes y defectos, pero ambos se complementan, ¿no? Uno es más listo, el otro es más tosco, pero ambos se complementan. Solo que esta amistad se refuerza también, ¿no? Y yo al final incluso de la obra pensé que George entendía un poco más a Lenin, ¿no? Y en el diálogo final pensé que lo entendía y que podía quedarse con él como una amistad eterna, ¿no? Pero cuando pasó lo del final, me creó una serie de emociones en el que quizás no pude entender al final, ¿no? Pero fuera de eso, también me ha gustado el mensaje que tienen de amistad como ellos, ¿no? Ambos, principalmente George y Lenin, porque fueron los dos personajes principales. Eso también nos hace ver acerca de que la amistad en tiempos difíciles a veces ayuda demasiado, ¿no? Porque ahí ves quién es el verdadero amigo cuando está contigo en los tiempos difíciles o cuando tú estás enfermo, ¿no? Podemos ver las verdaderas amistades que están ahí. Rose, una pregunta para ti. Una amistad en la cual entre un hombre que tiene toda la capacidad nomás y un hombre que por cuestiones de la vida, destinos de los azares, tiene ciertas deficiencias, ¿no? Como el olvido y que no puede comunicarse bien porque comete esas torpezas. ¿Cómo te sentirías tú si tendrías una persona a tu frente con esas debilidades? ¿La apoyarías? Depende, ¿no? De cuánto tiempo lo conozca o... Depende del tiempo de conocer. Pero si lo conoces a más, yo creo que sí, ¿no? Porque... Claro, sí, siempre estamos... yo creo que eso, la empatía, ¿no? Claro, la empatía hoy en día es muy complicado. Es uno que creo que los valores principales que mueven al ciudadano, al hombre de a pie. Freddy, con respecto también al tema que estamos hablando de ello, ¿qué nos puedes comentar? De la amistad. La amistad. Primeramente, poner un poco, hablando del libro, ¿no? Primeramente poner un poco de contexto, ¿no? Entendamos que el libro en esa época tenía una amistad que era muy complejo porque estaba centrado netamente en el individualismo, en el prosperar cada uno, porque en el mismo relato menciona, ¿no?, que las amistades no duran mucho, ¿no? Porque los migrantes, los fugitivos, cuando van trabajando rancho en rancho, van cambiando lugares. Entonces las amistades no duran. Entonces en la obra se nota mucho hincapié en la amistad de Lenin y George, porque siempre andan juntos. Entonces en el inicio de la obra George dice, ¿no?, dice un pasaje, no sé si quiero citar, pero 12,50. bueno, dice un pasaje, ¿no?, donde George dice, como dijo Jenny, uno se necesita cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque George, si no estaría dispuesto, digamos, a acompañar a Lenin, él creo que sería uno más de las personas, ¿no?, de los que trabajan en los ranchos, como él dice, ¿no? Trabajan por un rato, trabajan 2 meses, ganan sus dólares y después se van a la ciudad a malgastarlo en todo. En mujeres, ellos dicen, ¿no?, vicios. En la obra mismo dice, ¿no?, lo gastan en alcohol y en burdeles, ¿no? Ahí dice en la obra, ¿no? Y entonces
creo que George busca eso en Lenin, ¿no? Esa necesidad de apoyarlo, entonces, y ese sueño permanecer y no caer en las banalidades, ¿no? Carnales, digamos, entre comillas. Entonces, yo creo que se necesita mucho, pues se forja esa amistad. Y Lenin también necesita, porque no podía sobrevivir sin George. Y George mismo lo dice, ¿no? No podía sobrevivir sin él. Claro. Entonces, su amistad es muy, digo, un poco muy genuina, yo diría, ¿no? Muy sincera, a pesar que hay condiciones que uno se necesita. Yo quiero hacerte una pregunta, Freddy. Yo siempre, como dije, ¿no? Echaba la culpa a Lenin, ¿no? Por ti estoy así, si no yo hace rato hubiera tenido el terreno y todo, yo hubiera prosperado, le habla. Y después es como que Lenin, ya pues, el mensaje siempre me voy. Pero ahí yo quiero hacer este interrogante. George, si hubiera sido solo, hubiera verdaderamente sido responsable para comprar una tierra y no dedicarse como el resto de hombres que se dedicaba a esos vicios, a las mujeres o a los burdeles. George. Sí. Bueno, en la obra, tomando referencia de George mismo sus palabras, ¿no? Yo no creo, ¿no? Porque él mismo lo dice, ¿no? Si yo no estaría a cargo de ti, Lenin, ya estaría tomando mis alcoholes, o mi whisky, dice, ¿no? Claro. Whisky, en un momento sí le dice, de whisky. De frustración. Sí, de frustración. Tal vez lo haga, no lo haga, no lo sabemos. Para tu interpretación, ¿qué crees? Yo creo que conocer la personalidad de George, tal vez no creo, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sociedad, entendamos que era muy mercantilizada, ¿no? Casi una persona, incluso Kroc lo dice, ¿no? Todos en el rancho vienen con esas ideas, ¿no? De tener terreno, de tener, pero ninguno de ellos lo cumple, ¿no? Entonces, ahí nos dan a entender que todos venimos con esa idealización de triunfar, pero al final los vicios, las cosas nos lleva a otro lado, ¿no? Nos lleva a otro lado. Descamina el camino, digamos, correcto, entre comillas, ¿no? Es descarrilar el camino. Sí, tienes mucha razón en eso, Freddy. Nayeli, también con respecto a la temática de alegría que estamos hablando, de alegría, ¿cómo se llama? Amistad. Es que yo estoy más que todo con la alegría, pero la amistad fructífera que mantienen ambos, ¿no? ¿Cuál es lo que también a ti te atrae mucho? Atrae. A ver, primeramente la amistad entre Lenny y George, como estamos en el libro. Decir que tener una amistad como hermanos, tú no puedes dejar a un hermano caerse solo. 12:54. Ellos se tenían el uno al otro, más debido a su amistad se reforzaba cada vez más por las duras situaciones que pasaban, como el de tener hambre, de no tener dinero, tener sed pero no poder beber agua porque estaba contaminado también. Y por esas razones yo creo que también George no podía alejarse de Lenny. Y aunque le dijera de todo, sabía que no iba a cumplir todo lo que le decían. Claro. Pues ir con mujeres o a beber por ahí, a burdeles, era algo que él simplemente decía para asustar a Lenny, algo así, ¿no? Decirle, si haces esto te dejo. No. Una amenaza, ¿no? Sí, pero Lenny sabía que no lo iba a hacer porque George estaba, ¿cómo se puede decir? Muy fidelizado a Lenny y Lenny muy fidelizado a George. Sí, pues había un apego, una amistad fructífera, duradera, bueno, hasta el final fatal, ¿no? Que, bueno, eso ya hablamos después. Anhelos, todos tenemos anhelos, amigos. Un anhelo que a veces conseguimos y otras veces no. Y en esta obra nos habla del anhelo de conseguir una tierra, ¿no? Y como George le hablaba de esos anhelos y a Lenny le gustaba, ¿no? Dime, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a tener tierra, vamos a tener animalitos y vamos a criar y vamos a vivir como príncipes. Eso hablaba. Y eso creo que a Lenin y tanto a George les mantenía en viva esperanza. Hablemos de los anhelos, Rose. En los anhelos, yo creo que todos tenemos algún anhelo, ¿no? De hecho, muchas veces se cumplen y otras veces no. Algo que decir también que los anhelos van mucho de los sueños, ¿no? Tener sueños en la vida. ¿Quién no ha soñado con, irse a otro país? O tantas de pequeños y que ahora no lo han logrado. Sueños frustrados, ¿no? Esta historia de acá nos enseña también que aunque los sueños puedan parecer inalcanzables, el apoyo mutuo, la determinación nos lleva a seguir adelante, ¿no? A pesar de los desafíos. Y es importante también que debemos tener en alguien en quien confiar, ¿no?
para poder también realizar esos sueños. Que los anhelos se conviertan en sueños y que se realicen, ¿no? Se cristalicen. Jenny, ¿por qué crees que Cross le rompe la ilusión más o menos, o hace renegar, enfadar a Lenin? Porque Cross es el que le dice, no vas a cumplir eso, por las puras sueñan y nunca se hace nada. Yo creo que, bueno, sí, ¿no? Los sueños son cosas universales, ¿no? Que toda persona puede hacer, puede pensar, puede imaginar. Sin embargo, yo pienso que la frustración de Cross ha sido por sentir frustración. Él era un hombre que había estado ya bastante tiempo ahí en la granja trabajando. Entonces él ha visto situaciones en las que muchos de ellos, hombres de los trabajadores, mencionaban y decían que tenían un sueño, ¿no? Que decían, bueno, según él decían que todos piensan que van a conseguir una tierra, que van a conseguir una casa, una huerta, así como el sueño que tenían Lenin y George en común, pero decía que no lo lograban. Entonces, por eso es que minimizaba, al ver que ninguno de esos trabajadores lo había logrado, entonces por eso es que eso hacía que minimice, ¿no? ese sueño que Lenin comentaba, ¿no? Entonces yo pienso que por ahí, por el tema de la frustración, al ver que no hay, entonces no. Habían hecho un aliado, Frey. Hay como una alianza entre tres personajes, Candy, y los dos protagonistas, amigos, muy amigos. Habían quedado en un acuerdo, no vamos a comprar un terreno en donde vamos a vivir. ¿Cómo tú interpretas esa lectura? Ese pasaje para mí fue muy interesante. ¿Por qué? Porque al inicio de la obra entendamos que el autor nos explica, ¿no?, de una perspectiva más que todo de esto, de depresión, porque nos explica, ¿no?, que está enfocada en la depresión americana, ¿no?, con la crisis, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva de negatividad, ¿cómo comienza la obra? Yo creo que el sueño común, el sueño de dos amigos tiene más fuerza. Y a la pregunta que me decías, ¿no?, esa historia que le cuenta comprar un terreno nace de una fantasía, según de George y Lenin, para poder a Lenin animar y calmarlo en esos momentos, ¿no?, donde dudaba, ¿no?, de las cosas, y solo quería irse de George para no ser una interrupción en su vida, ¿no? Una interrupción. Entonces, al momento cuando llega Candy, cuando llega George y Lenin a conversar sobre ese tema del sueño del terreno, entonces ahí se ve claramente que George mismo, yo creo que comprende, ¿no?, que de un cuento solo creado para Nelly tiene mucho más fuerza cuando entra Candy, ¿no?, el barrendero, ¿no?, a ese sueño más, a sumar. Entonces ahí nos representa el autor que es tan fuerte la necesidad de los migrantes o de los trabajadores de independizarse, ¿no?, buscar otra y no ser un trabajador más de otros, porque recordemos que ahí nos dice en la obra que los sueldos eran miserables, prácticamente, los trabajadores. Incluso había peores, según lo que cuenta George, ¿no?, en el rancho que han ido. Son los miserables que no van a permitir a cumplir el sueño, pues, liberarse, ¿no?, de la dependencia. A eso nos referimos, amigos oyentes, para culminar también con nuestra amiga Nayeli, que nos dé también una reflexión sobre los anhelos que guardaban tanto los dos amigos grandes, Lenin y George. Sol de los Andes. Bueno, los anhelos que tenían George y Lenin, ¿no?, era de tener una tierra, poder ser independientes, como ya lo habían dicho los demás compañeros, y lamentablemente al final de la historia no se pudo concluir. Bueno, uno no podrá lograrlo, ¿no? ¿Qué sentiste al final de la historia cuando George se deshace de su amigo, o ya rompe esa amistad que como lectores veíamos que no que iban a conseguir el objetivo trazado? Yo sentí, no sé, se puede decir algo que no me lo esperaba. Yo sí esperaba en realidad que pudieran lograr lo que ellos querían, ¿no?, un final feliz prácticamente. Pero al ver que no lo lograron, o sea, que solamente uno iba a lograr ese sueño, me pasó muchas ideas por la cabeza, de que todo lo que ellos pasaron, por lo que tuvieron que pasar para llegar a esa granja, ha sido, para uno en personal ha sido en vano, por culpa de
de una mujer que no tenía las mejores intenciones. Hemos hablado de la mujer, ¿ya ve? Uno de los importantes temas, hemos hablado de los valores. Pero bueno, amigos, les invitamos a leer a John Steve con su obra de Ratones y Hombres. De Ratones y Hombres, una obra que va a marcar un final inesperado. Dos amigos se aventuran por motivos de la crisis a llevar una vida errante, una vida en donde no tienen un lugar. Llegan a un lugar, la vida que les proporciona problemas y más problemas, y el final inesperado es la separación entre amigos. Definitivamente George asesina de un balazo a su propio amigo. Las cuestiones no lo sabemos, amigos, hay muchas interpretaciones. Y esto y más obra vamos a seguir hablando en próximas ediciones de Momento Literario. Y gracias por sintonizarnos, amigos. Esto ha sido parte de nuestro trabajo que venimos cumpliendo en favor de la promoción y difusión de la lectura. Cuídense, hasta el próximo sábado. Muy buenas tardes. Programa producido por el Club de Lectura Juliaca. Nos encontramos el próximo sábado a las 12 del mediodía por Radio Sol de los Andes.